personas prestan atención a la condición. En una pregunta la condición es importante. Entonces ahí la condición indica que respondan construyendo un párrafo que cohesione 3 oraciones. Y acostúmbrense, me gusta insistir en eso porque veo mucha dificultad en un grueso de estudiantes, mucha dificultad en cuanto a la construcción de las ideas en los párrafos y de los párrafos mismos. Veo en algunos casos que hay respuestas de media página o textos de una página, de media página en los trabajos, y en esa media página o esa página solo hay una mayúscula inicial y un punto final, lo que es grotesco e inaceptable porque ya en el lenguaje académico y científico especialmente, ese tipo de redacción no es permitida. El mismo manual de publicaciones de la APA recomienda que al redactar un artículo científico, un trabajo académico en general, se alternen las oraciones breves con las oraciones largas. Y les recomiendo, háganme caso, tengan en cuenta, una oración larga no debe superar las 3 líneas. Y una oración corta, una línea, línea y media. La más larga no debería pasar de las 3 líneas. Si quieren que sus ideas sean claras, que quien las lea entienda lo que ustedes están comunicando, ¿ya? Entonces quiero que tengan en cuenta eso para responder. Un párrafo que cohesione 3 oraciones y las oraciones separadas mediante puntos. Esa es la condición. Expliquen ahí por qué es importante un proyecto de investigación. Pudieron ingresar, ¿verdad? ¿Alguien me podría confirmar? Sí se pudo, doctor. Gracias, muy amable. Bueno. Todas las respuestas que van a emitirse por parte de ustedes, luego las vamos a descargar y publicar como evidencia del trabajo de hoy en la plataforma de nuestra experiencia curricular, ¿sí? Es más, van a poder ustedes ver la diversidad de ideas que ha salido gracias a la participación de todos, y eso nos sirve como retroalimentación también de lo que hemos hecho y de cómo lo hemos pensado cada uno de nosotros.
por favor, que las respuestas reflejen lo que ustedes saben al respecto, ¿ya? Tal como ustedes lo entienden, así expresen, solo siguiendo la pauta que les indiqué, ¿no? En un párrafo que cohesione 3 oraciones. No más, suficiente. Tres minutos más para realizar el envío, ¿ya? Por favor. Doctor, buenas noches. Muy Una bien. consulta. Claro. He ingresado al link, he dado respuesta a la pregunta y luego dice siguiente y me sale acerca de un video, pero yo no he visto ningún video. Sí, exactamente. Está faltando el vídeo que se va a visualizar luego, ¿ya? Y luego que lo visualicemos también vamos a continuar con la actividad. O sea, todavía no podemos enviar. A ver, permítame un momento, ¿ya? Acá Voy
Voy a hacer una modificación acá. Ya, a ver, envíenlo, por favor. Porque, doctor, sale ahí para enviar directamente cuando uno llena después de eso. ¿Directamente lo enviamos? Sí, envíenlo, envíenlo. Ya, Acabo de hacer la modificación, envíenlo. Ya. Enviamos ya, profesor. Sí, exactamente. El último quiero, exacto. ¡Ay! Ya está habilitado. No permite. Sí, envíenlo. Sí. A ver, profesor. Doctor, no me permite. Sí permite, acabo de modificar y ya ingresaron 3. Sí permite. Sí. Hemos enviado, pero actualice, a ver, refresque su pestaña, por favor. Te conduce, amiguita, a la siguiente página, dice siguiente y me envías ahí. Sí, ya lo hice, sí, pero no. Sin contestar la segunda pregunta se envía. Exacto. Sí, exacto. Sí, sin contestar el video. Exacto. De nuevo tenemos que hacerlo todo, doctor. No. Sí, porque de nuevo no está. Sí, bueno, por lo que ha refrescado. Ya hágalo, no hay problema, Sí, tengo tiempo todavía. Sí, hágalo, no hay problema, mientras vamos revisando los... Ya, doctor. Sí, porque ya ingresaron acá 6 han enviado, por ejemplo. 6 respuestas. Dime, Male. Buenas noches. Dime. No, así nada más ha dicho el profesor. Video no, lo ha puesto para mandar nada más sin video. Sí, sin video. Para las personas que acaban la pregunta 2 no se de contestaba. Les estoy poniendo el enlace para que ingresen y respondan a la pregunta número 1. Ay. Hay 2 personas que han ingresado. Sí, el profesor da miedo. Están ingresando 9 respuestas. Está casi más de la mitad. Vamos a seguir compartiendo. Bien, esta es la primera pregunta. Aquí no aparecen los nombres están antes, ¿ya? Mejor, ahí sale anónimo. Un proyecto de investigación es importante porque nos permite desarrollar estudios que nos conlleven a alcanzar los objetivos propuestos. Nos encamina por un sendero muy interesante en el desarrollo de nuestros conocimientos. Mediante la investigación desarrollada en el proyecto, llegaremos a conclusiones que nos aclaren las hipótesis que nos planteemos. Correcto. Y cumplió con la condición las 3 oraciones. Bien. Un proyecto de investigación es importante porque pretende dar solución o respuesta a una situación problemática observada. Permite mejorar la calidad de vida de los actores de una comunidad involucradas en dicho estudio. Sirve como referencia aportando información valiosa para estudios futuros respecto a la realidad problemática observada. Esto último es muy importante, ¿verdad? Un proyecto de investigación es importante porque nos permite investigar una situación problemática. De esta situación proviene de un contexto real para dar alternativas de solución a esta situación, contribuyendo a la mejora de la sociedad. Fíjense, qué bueno que no aparecen los nombres acá. A este error me refiero, fíjense. Al parecer, aquí se entendió que pedíamos 3 líneas, no hemos pedido 3 líneas, hemos pedido 3 oraciones, ¿sí? Y les decía que en ese párrafo las 3 oraciones estuvieran limitadas o separadas por puntos. Eso se va a ir corrigiendo poco a poco. Siempre hay que seguir la condición, ¿ya? Luego dice, permite abordar, brindar alternativas de solución a problemas identificados en la realidad. Además, en un proyecto de investigación damos una mirada crítica a un tópico específico, exacto. Finalmente, es el punto de partida para construir una tesis válida.
Un proyecto de investigación es importante porque permite plantear una alternativa de solución a un problema identificado y atender a una necesidad en un contexto determinado. Pero no cumplió la condición. Sin embargo, la respuesta es final. Permite resolver problemas identificados. Tiene por propósito la mejora de condiciones de vida y el bien común, sí, sin duda, de un grupo de estudio. Mejorar la situación imperante donde esté ese grupo, ¿verdad? Y impulsa la organización de recursos humanos. Cumplió con la condición. Un proyecto de investigación es importante porque nos permite indagar una determinada situación o problemática mediante el análisis de diferentes factores guiados por una o varias hipótesis o interpretaciones. Aquí, por ejemplo, me infiero que la persona que escribió esto está muy habituada a las investigaciones cuantitativas, porque es correcto hablar de hipótesis cuando nos referimos a la investigación cuantitativa. Es importante porque permite desarrollar una investigación que sirve para dar solución a problemas o situaciones identificadas. También mejorar o modificar una realidad a través de la observación, experimentación, recojo de información para arribar a conclusiones fundamentadas, además de que se utiliza una metodología científica que da validez a nuestros resultados. Cuando habla de observación me hace pensar en investigación cualitativa, y cuando habla de experimentación me lleva a la investigación cuantitativa. Vamos por ahí afinando términos. Un proyecto de investigación es importante porque es el camino que tienen los profesionales para generar conocimientos, sin duda. Y es el proceso lógico para la generación de conocimientos. Así, dependiendo del tipo de investigación, la misma contribuirá para conocer una determinada realidad de una población. Proyecto de investigación empírico o para describir, sistematizar y o formular nuevas posiciones teóricas. Exacto. La psicología ha aportado, por ejemplo, mucho al campo de la investigación educativa a partir de experimentaciones realizadas con uno o varios individuos. A través del proceso de investigación es que se llega a incrementar el caudal de conocimientos del que ya se dispone. Hay que tener un plan de investigación porque ayuda a generar conocimiento basado en sustento científico, respetando procesos establecidos. Nos permite resolver un problema identificado, sí, y cumplir con la condición. Es importante porque de manera organizada presenta la información en torno a un problema. Fíjense el término problema que va apareciendo en todas partes, ¿no? Eso es lo correcto. Sea investigación cualitativa, cuantitativa, sea investigación mixta, el punto de partida es un problema siempre. Es así que buscar, dar soluciones en base a una hipótesis. Se trata de buscar y dar soluciones en base a una hipótesis. Por último, un proyecto consta de objetivos, formulación del problema, justificación, delimitación, metodología, hipótesis. Lo tiene claro. Más abajo dice, ¿dónde estábamos? Parte de una necesidad o problema, la cual nos hará buscar soluciones para poder llegar a su solución y mejorar las condiciones de vida. Nuevos conocimientos en base a otros ya existentes, dando apertura al conocimiento futuro. La investigación parte de la curiosidad y necesidad del individuo. La inconformidad, ¿verdad? Una mirada atenta que debe tener el investigador en relación a su entorno, al medio en el que se desenvuelve, para identificar aquellos aspectos que están funcionando mal, aquello que no se está comportando como debería, y que nos hace pensar en una dificultad o problema que amerita ser resuelto. Es importante porque nos permite planificar un trabajo de investigación, el cual busca resolver un problema a través de una hipótesis. Definitivamente. Miren, ha salido problema, hipótesis, solución de análisis de la realidad, observación, evaluación. Han hablado de métodos, de enfoques, de delimitaciones, justificación, objetivos. Tienen los conceptos claros. Los proyectos de investigación son importantes porque permiten identificar una problemática real y describir lo que sucede en un contexto con la finalidad de establecer objetivos y los mecanismos para poder dar solución al problema y mejorar la realidad de dicho contexto.
Revisar la bibliografía para conocer a fondo el problema, en busca de soluciones, organizar los recursos, etc. Muy bien. Un proyecto de aprendizaje es importante. Aquí se equivocó, se fue al proyecto de aprendizaje. Era proyecto de investigación. Contribuye a estudiar una situación educativa y atenderla en sus necesidades, a través de un plan de investigación donde se describen teorías y experiencias, interpretaciones que ayuden a solucionar la problemática desarrollando un cambio social. Muy bien. Por último, es importante porque sistematiza el objeto de estudio y permite validarlo. Permite comprender el método científico para ponerlo en práctica en la investigación científica. Se formula un problema haciendo uso de hipótesis que están entrelazadas y las que están entrelazadas las variables, dependientes, para así llegar a la solución. Muy bien, correcto. Las ideas son pertinentes y precisamente por eso es importante un proyecto de investigación. Ahora veamos un videito y a partir de eso vamos a hacer un cruce de informaciones. ¿Ya? Permítanme un momento, por favor. Un momento, permítanme. Quiero aprovechar y modificar esto. Atentos, por favor. Si tienen por ahí algún micrófono activado, desactívenlo para que no haya interferencias. Atentos con el videíto, porque es un cruce de información que nos va a llevar a realizar inferencias luego, ¿ya? Ahí va. Perdón, no lo he compartido. No estoy compartiendo la lista. Atentos, por favor. Hoy vamos a hablar sobre qué es investigar. Según la Real Academia de la Lengua Española, investigar se define como indagar para descubrir algo. De hecho, la investigación es una actividad inherente al hombre, pues lo ha hecho a lo largo de su vida para obtener nuevos conocimientos, aclarar dudas y solucionar problemas. Por ejemplo, cuando Isaac Newton lo golpeó una manzana en la cabeza, investigó por qué las manzanas caían de los árboles y así descubrió la gravedad. Para realizar una investigación, se debe seguir ciertos pasos. Hoy, en Radio Compartir Palabra Maestra, los enunciaremos. El primer paso es escoger un tema de interés. Cuando ya esté en mente, hay que delimitarlo muy bien para tener un tema concreto y después plantear el problema que se quiere resolver. Segundo, justificar el porqué de la investigación. Hay que tener en cuenta si el tema ya se ha investigado antes, para así darle relevancia al nuestro mediante un enfoque diferente. Tercero, reunir material. Podemos encontrar muchas fuentes de información en Internet. Una recomendación muy importante es revisar siempre que la información sea de fuentes confiables y expertas en los temas que se están investigando. Además, de tener mucho cuidado de plagiar la propiedad intelectual de otras personas. Cuarto, definir la metodología. Debemos decidir si nuestra investigación va a ser cualitativa, es decir, para generar teorías o descubrir cosas mediante información, entrevistas y diferentes fuentes recolectadas. O cuantitativas, para probar teorías ya existentes y hacer mediciones cuantificables. Quinto, plasmar el trabajo. Después de tener definido todo lo anterior, hay que comenzar a escribir para hacer las revisiones y correcciones pertinentes, pues de esta manera podemos ver qué cosas tal vez no pensamos al principio, como el planteamiento de un nuevo problema o el cambio de enfoque de nuestra investigación. Y por último, la revisión. Una vez terminada la investigación, hay que revisar minuciosamente el trabajo completo para evitar cualquier error como el de las fuentes de información, ortografía y que además se haya cumplido con el objetivo de hoy. Si quieres conocer más información al respecto, visita www.compartir. Muy bien. Hasta ahí es lo más importante. Hasta esa parte. Ahora permítanme. A ver. Les he puesto el enlace nuevamente ahí. Ingresen y respondan a la pregunta 2. Dejen la 1 en blanco. Ya he eliminado la opción de obligatoria. Ya respondan la 2. Anotando una idea clave, una sola idea clave que les ha quedado del vídeo que acabamos de observar. Una sola idea clave. A ver,
3 minutos, que es más que suficiente. Una sola idea clara, por favor. Ingresaron 3 personas. Están faltando 14 de los asistentes que envíen su respuesta. Una sola idea por persona. ¿Cómo van las respuestas? Muy bien. Faltan 7 respuestas. Vamos, los que faltan. Se habló de varios aspectos ahí. Fue una síntesis bastante general del tema. A ver,
Yo voy a ir recuperando y pegando en una diapositiva para mostrarles. Esto empezó aquí. ¿Cuántas tenemos? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Solo está faltando 3. Nada más. A ver si ingresó alguna más. Sí. Ingresó una más. Ok. Permítanme mostrarles, ¿verdad?, lo que hicieron. 3. A ver. Ok, a ver si hay una más. Ya, ahí quedó. Permítame. Estas son las ideas que han compartido. Ahí las tienen. Toda investigación parte de un tema de interés, problema. La investigación es inherente al ser humano. Es un proceso sistemático para generar conocimiento. Coincide con lo que ustedes anotaron antes en la primera actividad. Definir la metodología investigar. Investigar es inherente o propio a la persona. Propio de la persona, perdón. Investigar es indagar sobre un determinado problema y que la investigación se determina si es cualitativa o cuantitativa. 2 ideas ha puesto ahí. Cuando investigamos, indagamos para conocer, definitivamente. Se decía para generar teorías o para comprobar teorías, ¿verdad? Seleccionar un tema de interés, hay que escoger un tema de interés y limitarlo, ahí coincidieron en la idea. Para realizar una investigación, lo primero que se tiene que hacer es escoger un tema de interés, 3 veces lo mismo, más arriba también había, creo. Posteriormente, delimitar, seguidamente plantear el problema y finalmente justificar. Para el desarrollo de una investigación es necesario seguir 6 pasos, desde plantear un problema, justificarlo, recolectar material, definir la metodología, plasmar nuestro trabajo y la revisión minuciosa de este. Investigar es indagar para descubrir algo. Para investigar necesitamos desarrollar una serie de pasos de modo sistemático que nos van a permitir llegar al conocimiento de diverso interés. Es importante definir bien el título de nuestro proyecto de investigación. Eso, muy importante. La investigación es la indagación y búsqueda de la información. Correcto. Ahora sí, teniendo en cuenta esta información, ¿sí? Teniendo en cuenta esta información y la información que ustedes aportaron hace un momento en su respuesta a la primera pregunta, me gustaría que respondan a esta pregunta. Acá. ¿Qué deberíamos considerar? Por lo menos quiero escuchar a 2 personas, un caballero y una dama. ¿Qué deberíamos considerar para realizar una buena investigación? ¿Qué deberíamos considerar para realizar una buena investigación? A ver, una dama y un caballero voluntarios. ¿Qué deberíamos considerar para realizar una buena investigación? Ahí tienen el insumo, pueden servirse de él. Un voluntario, una voluntaria. Vamos, yo
sé que ustedes tienen las ideas muy claras. Ángela, muy buena noche, bienvenida. Buenas noches, doctor. Bienvenida. Para mí sería definir el problema Ujú, en el tiempo y en el espacio. muy bien, gracias. Y eso es lo que vamos a trabajar precisamente en esta experiencia curricular. Ahí es donde vamos a empezar. Bien, a ver un caballero que pueda complementar lo que dijo Ángela. Un caballero que pueda complementar lo dicho por Ángela. Bueno, a ver, llamaremos. Luis Alfonso, muy buena noche. Bienvenido. Buenas noches, doctor. ¿Cómo está Luis Alfonso? Y le repito la pregunta por si acaso, ¿ya? ¿Qué Ok. deberíamos considerar para realizar una buena investigación? Ahí tiene insumos y además Ajá. usted la idea con la que respondió hace un momento. Lo principal es escoger el tema de interés, lo más nos fascina, lo que más nos motiva, lo que más nos gusta investigar. Y que esté Y, relacionado con nuestro campo profesional. claro. Y también definir el objeto de estudio, ¿no? Exactamente. Muy bien. Ok. Gracias, muy amable. ¿Alguien quiere añadir algo a lo dicho por sus compañeros? Cualquiera, una dama, un caballero. Bien. Ante el silencio, vamos a continuar con la fase siguiente de nuestro trabajo. Pues Profesor, bien, sí, adelante, adelante, bienvenida. yo quería participar sin Cecilia, la que sí, estaba con el adelante, micrófono. Cecilia. Yo creo que para hacer un buen trabajo de investigación necesitamos identificar la necesidad Ujú, o necesidades, preguntándonos qué es lo que queremos saber, ya, primero, y luego determinar y delimitar el tema ujú. que vamos a investigar. Y ahí entra, gracias Cecilia, y ahí entran las famosas líneas de investigación, ¿verdad? Que en las escuelas de posgrado y en los estudios de pregrado, cuando se trata de las experiencias curriculares de investigación, es lo primero que se pone frente al estudiante para que éste sepa hacia dónde tiene que mirar, ¿sí? Porque si mi trabajo, tal como yo lo concibo, no cumple con la línea de investigación, probablemente me lo pueden observar, ¿verdad? Y es muy, muy importante definir la línea de investigación y las sublíneas de investigación. Precisamente, permítanme, lo que vamos a explicar a continuación tiene que ver con ello. Desde SUNEDU se ha dado directrices con relación a qué se debe hacer, qué se debe tener en cuenta para los trabajos de investigación en los diferentes programas académicos o escuelas de posgrado, ¿sí? Se debe tener en cuenta, en principio, que para poder hacerse cargo de una experiencia curricular como esta, hay que cumplir con ciertos requisitos que nos exigen desde SUNEDU y que la escuela de posgrado nos antepone a nosotros, los maestros. Se nos pide, por tanto, que nosotros identifiquemos un tema de especialidad en el cual vamos a trabajar. Y en ese tema, nuestros estudiantes van a trabajar bajo nuestro acompañamiento. Y esto, repito, no es porque se le haya parecido así a la universidad o a las autoridades de esta escuela de posgrado, no, ni a mí, sino porque está establecido desde los lineamientos que da SUNEDU a las universidades. Eso en principio. Partimos de ahí, ¿ya? Luego, para el fortalecimiento de los programas del doctorado de esta escuela de posgrado, se ha tenido en cuenta ciertas consideraciones
para orientar los trabajos de investigación. La consideración principal es la determinación de un denominado proyecto paraguas o proyecto marco o proyecto paraguas. Ese proyecto marco o proyecto paraguas es el que lo define el docente a cargo de la experiencia curricular, porque así como ustedes van a realizar sus investigaciones, nosotros también como docentes tenemos entre manos una investigación dentro de la universidad. Esa investigación viene a ser el proyecto paraguas. Y de esa investigación que responde a una línea de investigación, va a determinar una serie de sublíneas, cuyo inventario es abierto, no es cerrado. Precisamente nosotros aquí les vamos a plantear a ustedes, a mostrar un abanico de posibilidades de sublíneas de investigación que se derivan de esa línea general. Y con la precisión de que esa base de datos, esa base de temas, de subtemas o sublíneas, como pueden llamarlo, al final es lo mismo, no es cerrada. Cabe la posibilidad que, por lo mismo que el conocimiento no se detiene, sino que está en permanente evolución, sobre todo en los últimos tiempos en que se está investigando mucho, van a surgir por ahí otros temas o sublíneas que van a formar parte de esa línea general, ¿ya? Esta línea de investigación que maneja el docente, en mi caso, por ejemplo, va a desarrollarse durante los 6 ciclos académicos. Ciclos durante los cuales los vamos a acompañar a ustedes, que se van a adscribir a una de las sublíneas que forman parte de esta línea de investigación general. Ese proyecto paraguas o marco va a darles a ustedes una idea de la amplitud que tiene el tema general, dentro del cual ustedes deben determinar uno específico, el que más se relaciona con su realidad profesional, y sobre ese tema luego plantear vuestro proyecto de investigación, ¿sí? En ese sentido, las líneas de investigación son precisiones académicas que buscan darle solución a los diferentes problemas que hay, en nuestro caso, en el campo de la educación. Estas líneas de investigación abordan una serie de problemas, conjuntos de problemas, que están afectando a la población estudiantil, o puede ser a la población docente también, ¿verdad? Y que, por tanto, urge sean resueltos de inmediato, que se encuentre una solución, la mejor solución, para que la situación observada en el presente cambie. Y esa solución debe ser eficaz, ¿sí? Debe ser eficaz. Por lo tanto, al plantear ustedes un proyecto de investigación dentro de una de las sublíneas, ustedes contribuyen a darle solución al problema general al que se refiere la línea de investigación general. Eso es importante tener en cuenta. Ahora, en nuestra universidad, en la escuela de posgrado principalmente, hay determinadas líneas de investigación que están definidas específicamente. En el caso de educación, por ejemplo, los doctorados en educación están evaluación y aprendizaje. En doctorados en educación está innovaciones pedagógicas, gestión y calidad educativa, inclusión y democracia. Estas son las líneas generales. Y de cada una de estas líneas se derivan sublíneas. En el doctorado en gestión pública y gobernabilidad tenemos estas líneas, 3. Reforma y modernización del Estado, gestión de políticas públicas, gestión ambiental y del territorio. Ustedes como estudiantes deben conocer cuáles son las líneas que se manejan dentro de la escuela de posgrado. Y en el doctorado en administración hay estas 2 líneas: modelo de herramientas gerenciales
y gerencias funcionales. De estas líneas de investigación se derivan las sublíneas. Sigamos. Una vez que ustedes hayan elegido una sublínea de investigación dentro de la línea general, en esa línea debe ubicarse el problema que han identificado en el contexto profesional en el que se desenvuelve. Y ese problema es el que van a abordar en los diferentes productos académicos durante los 6 ciclos. Los productos académicos de los ciclos 1, 2, 3 y 4 tienden a dar forma al proyecto en el ciclo 5 y a la tesis en el ciclo 6, en general. De manera complementaria a eso y dentro del mismo problema que ustedes han identificado y de la sublínea que han escogido, ustedes deben realizar la publicación de 3 artículos científicos. ¿Sí? Pueden ser artículos de revisión, obviamente. ¿Ya? En los ciclos 2, en el ciclo 4 y en el ciclo 5. Esos artículos deben referirse al mismo tema que ustedes están desarrollando, deben derivarse de él. Son requisitos obligatorios para que ustedes puedan obtener el grado. Y esos artículos se tienen que publicar y registrarse la publicación como evidencia de que ésta se ha llevado a cabo efectivamente. Solo haciendo esto ustedes van a poder obtener el grado de doctor. Y obviamente esos artículos se deben publicar en revistas indizadas, ¿sí? En revistas que se publican en bases de datos de gran impacto, en revistas de gran impacto. Nuestra línea de investigación. La línea de investigación que manejamos en esta experiencia curricular es gestión y calidad educativa. Es una línea bien amplia. Precisamente el trabajo de investigación que nosotros desde la cátedra estamos realizando tiene que ver con la gestión y la calidad educativa. Y como les digo y les repito, es una línea bien amplia. De esta se derivan varias sublíneas. Una sublínea de gestión educativa y dentro de esta varios subtemas o subsublíneas, una sublínea genérica de calidad educativa y dentro de esta varios subtemas o subsublíneas. Este es el tema general o la línea general y aquí tenemos 2 líneas específicas, pero cada línea específica a su vez va a tener sublíneas. Gestión y calidad. Aquí tenemos, por ejemplo, en el caso de gestión educativa. Estas son las sublíneas dentro de las cuales ustedes deben elegir una que se relacione con el problema que han identificado en el contexto profesional educativo en el que se están desenvolviendo. Liderazgo pedagógico, gestión educativa, escolar, clima organizacional, currículo, planificación curricular, dirección educativa, supervisión educativa, monitoreo y acompañamiento pedagógico, gestión del conocimiento en el ámbito educativo, organización escolar, evaluación de centros, desarrollo de profesionalidad, desempeño directivo, comunicación organizacional. Pero, ojo, este inventario se hace incluyendo todos los temas posibles y dentro de estos hay algunos que ya están muy manoseados, son muy manidos, muy trillados. Hay que evitar esos temas trillados. Y en el caso de que los elijamos, porque el problema que hemos identificado se refiere a eso, deberíamos asociarlo a otra variable nueva o a otra categoría nueva. Porque si vamos a presentar 2 temas o 2 variables trilladas, ¿de acuerdo?
muy manoseadas, vamos a tener problemas. Una puede ser que ya han investigado bastante, pero el problema subsiste. Pero esa yo la voy a asociar a una categoría o a una línea, a un tema, como quieran llamarlo, nuevo, reciente, de tal manera que haya novedad en mi trabajo, que mi trabajo no sea más de lo mismo. A veces por un poco de pereza mental, quizá algunas personas optan por lo que encuentran más seguido en la red cuando buscan antecedentes. Ese no debe ser el criterio, ¿sí? Porque si ustedes están escogiendo lo que ya hay en abundancia en la red para que no me falten los antecedentes, dicen, o para que no me falte la teoría, pues ya no están resolviendo nada nuevo. Porque el hecho de que haya abundante información sobre esa línea, ese tema, esa categoría, significa que sus problemas ya fueron resueltos. Ya no hay nada que hacer, no hay nada que aportar o no hay mucho que aportar. La otra sublínea tiene estos subtemas o sublíneas. En calidad educativa hablamos de aprendizaje, enseñanza, así está en la Ley General de Educación, ¿no? Aunque algunos todavía usamos la forma enseñanza-aprendizaje, procesos pedagógicos, métodos, técnicas y estrategias de aprendizaje, estrategias didácticas, recursos y materiales educativos, procesos de aprendizaje, evaluación, inclusión educativa, interculturalidad y calidad educativa, desempeño docente, calidad institucional, calidad educativa, logros de aprendizaje. Repito lo que ya les dije antes y acá también lo he puesto. Este inventario no es cerrado, es un inventario abierto. Puede ser que al docente, cuando preparó este inventario, no se le cruzó por la mente un tema tan importante como este, me dice alguien. Analizamos y vemos que encaja en calidad educativa o encaja en gestión educativa, pues bien. Eso es una muestra de que ustedes están obrando responsablemente pensando en hacer un buen trabajo. Y actitudes como esas son las que hay que estimular. ¿Ya? Entonces, lo que ustedes van a hacer es elegir una de estas líneas, pero viendo que esa línea se relacione con el problema que ustedes han identificado en esa realidad profesional donde se están desenvolviendo. Veo, a ver, ¿qué problemas hay en la institución donde yo trabajo o en el contexto socioeducativo donde me desenvuelvo? Y analizo, este problema, ¿a qué línea corresponde? Y la ubico. Esa debe ser la lógica. Ubico mi línea. Una vez que ubico la línea, veo ese problema, qué categorías o variables asocia. Y hago aquí un paréntesis. En investigación cuantitativa hablemos de variables. Porque como ustedes bien lo saben, mejor que yo tal vez, es que las variables se llaman así porque están sujetas a variabilidad y se pueden medir. ¿Sí? Esa variabilidad es medible. En la investigación cuantitativa se trabaja sobre esa base. En la investigación cualitativa no se mide. No se mide. ¿Sí? Se observa, se aprecia, se valora subjetivamente. No se mide. Entonces, yo considero que en investigación cualitativa no debemos hablar de variables. Y eso me baso en teorías que he revisado por ahí, sino que debemos hablar de categorías. En la investigación cualitativa hablamos de categorías. Categorías. En la investigación cuantitativa las variables se operacionalizan, ¿sí? Que no es sino otra cosa que el dimensionamiento de las variables. Eso ya ustedes creo que asistieron a una charla con el doctor Wilfredo Calcausto y les habló de esto. En la investigación cualitativa no hay tal operacionalización,
Así como debemos hablar de categorías, lo que hay es un proceso de categorización, que consiste en determinar las subcategorías de una categoría. Acostumbrémonos a ese lenguaje, que va a hacer que no caigamos en confusión. ¿Sí? Que no caigamos en confusión. Listo. Entonces, eso es lo que van a hacer. Ahora, una vez que ustedes ya identificaron ese problema, quizá muchos ya lo tienen, e identificaron la sublínea de investigación, van a llenar, permítanme un momento, aquí tengo el documento abierto, van a llenar este formato. Creo que no sé si en este grupo o en el otro grupo con el que estoy trabajando, alguien ya lo hizo. Este formato, obligatorio. Y eso tiene que ser esta semana. ¿Ya? Hasta el domingo a medianoche tiene. Esta semana. Este formato. Es una solicitud de incorporación. En realidad es una adscripción a la línea de investigación general que manejamos en esta experiencia curricular. Ustedes ya identificaron su línea, solamente lo que van a hacer es completar esta solicitud con sus datos, aquí sus nombres, acá los apellidos, aquí están las indicaciones en el lado derecho, su DNI, ¿sí? La fecha, está aquí la fecha del domingo, no la modifiquen, como ese es el límite. Un momentito, ahora le atiendo, Moisés. Y el doctorado. Firman, ¿ya? Firman y en PDF depositan esa solicitud en la actividad que se ha generado en la semana 1. ¿De acuerdo? De esa forma ustedes se adscriben a la línea de investigación de la experiencia curricular e iniciamos nuestro trabajo de apoyo y asesoría a ustedes pensando en que todo lo que hagamos de aquí hasta cuando terminemos nuestro trabajo coadyuve al logro de una investigación de calidad. Voy a atender esa consulta. Maestro. Doctor Oscar, buenas Moisés, noches. ¿cómo está Moisés? ¿Qué tal? Muy buenas Doctor noches. Oscar, tengo una duda. Claro, dígame. Acá yo la había llenado ya, pero no le he mandado porque tenía cierta duda en la parte donde dice incorporación a un proyecto de investigación. Claro, sí. Entonces, yo lo entendí, digamos, como que, no sé, lo entendí como que usted nos va a dar un proyecto a nosotros y nosotros vamos a tener que sujetarnos a eso, por así decirlo. Ahora que lo esté explicando, ahora queda más claro ya. Sí. Le agradezco por la pregunta y por ayudarme en la aclaración. Sí, yo también tengo mi atingencia con relación a esto, ¿no? Mi observación. Pero ese es el formato que desde la escuela nos han proporcionado. No se debe entender literalmente en el sentido en que esté expresado ahí, sino, como les dije, es una adscripción a la línea de investigación, eligiendo ustedes la sublínea respectiva. Pero ustedes van a ejecutar cada uno su propio trabajo de investigación. ¿De acuerdo? Su propio trabajo de investigación según la línea que se relaciona con ese problema que están abordando y a partir de ahí los voy a acompañar yo con el asesoramiento y voy a tratar de ayudarles con todo lo que he aprendido para que hagan un buen trabajo. ¿Ya? De eso se trata. Entonces, tienen hasta el domingo, hasta medianoche, para que entreguen esa hoja con su firma en PDF. Eso yo luego lo debo depositar en un archivo, una carpeta Drive que se ha generado en la escuela como evidencia de que ustedes ya cumplieron con ese primer paso obligatorio. ¿Estamos? ¿Alguna otra pregunta con relación a esto? Le agradezco, Moisés, nuevamente. Doctor, una consulta. Dígame, Magda. Por ejemplo, si yo selecciono una línea, ¿no? Una sublínea de investigación, ya. Y más adelante tengo dificultades para ejecutarlo y deseo cambiar, ¿ya no es posible? El detalle es que todo lo que usted ha avanzado, por eso tienen que pensarlo bien, ¿sí? Porque es volver a hacer todo de nuevo, Magda. ¿Sí? Es volver a hacer todo de nuevo
Y cuando uno ya avanzó buena parte, como que se torna muy pesado, ¿verdad? Es como llevar una viga en el hombro y no poder arrastrarla bien. Entonces, deben pensar bien a la hora que identifican el problema, que lo relacionan con la línea, y de eso vamos a conversar el día sábado. Ingresen ustedes al tesauro de la UNESCO, ¿sí? Y en el tesauro de la UNESCO ustedes hagan la búsqueda según sus categorías o variables para ver qué tanta información hay, porque ese tesauro de la UNESCO tiene reunidos todos los temas habidos y por haber en el mundo entero, ¿ya? Entonces ahí les va a dar una idea de cuánta información hay sobre cada una de sus categorías o variables o sobre la sublínea de investigación. Esa es mi respuesta, Magda. Solicito que usted lo piense bien, que evalúe bien, para que luego no se encuentre en esa encrucijada. ¿Sí? Correcto, doctor. Gracias. Correcto. Ok. ¿Alguna otra pregunta, si no, para continuar? Porque el tiempo se nos va volando y yo quiero terminar lo previsto. Bueno, creo que Doctor, no. Entonces, disculpe. sí, Una dígame. consulta. Sí, Ángel. No le entendí hacia dónde, por qué medio vamos a enviar el... Ah, está en la plataforma. A ver, permítame. Está en la plataforma, en nuestro curso. Allá. Sí, pero igual, pero yo le muestro en este momento, no se preocupe. A ver, voy a ponerme en mi condición de estudiante para que lo puedan visualizar. Un momento. Ahí está el formato y ahí está la ventana de entrega. Acá usted va a ingresar a su curso, ¿verdad? Semana 1 y aquí al final, fíjese, al final está, bueno, el foro, que por favor no esperen el último momento, háganlo ya, ¿sí? Y aquí donde dice adscripción a la línea de investigación, yo lo he puesto muy preciso ahí, ¿ya? Ahí tienen ustedes el formato en Word, lo va a descargar, ¿de acuerdo? Y ese formato es el que les he mostrado hace un momento, que viene con comentarios al margen, indicándoles qué deben poner en cada espacio. Una vez que usted llenó la hoja y la firma, si no tiene huella digital, firma digital, la firma en físico, la escanea y la carga en PDF, o si tiene una firma ya digitalizada, pega su firma, luego convierte a PDF y lo entrega en la bandeja respectiva, acá donde dice agregar entrega. ¿Ya? Y de esa manera usted cumple con este requisito obligatorio que nos antepone la escuela, a mí y a ustedes, para poder continuar con el trabajo. Si no, no se puede continuar con el trabajo. ¿Está claro, maestra? Gracias, doctor. Ya, no hay de qué. Bien, entonces ahora sí, continuemos. Continuemos. Por acá. Permítanme un momento, por favor. Un momento. Bien, vayamos entrando a algunos conceptos generales que ya deben tener en cuenta, porque en un enlace que les voy a enviar, y del que ya les hablé hace un momento, estos elementos están ahí, flotando dentro de los conceptos propios de nuestro trabajo. Cuando se hace una investigación es muy frecuente hablar y pensar en métodos cualitativos y métodos cuantitativos. Son las dos vertientes que hay, ¿verdad? Los dos grandes enfoques, paradigmas, métodos. Hernández Roberto le llama ahora rutas. Dime, Lili. ¿Sí? Rutas.
hablar de rutas, de enfoques, paradigmas, modelos, métodos. En la parte de es lo arriba, mismo. me parece que es en la parte de arriba. En el No, PPT no, que tienen ustedes, la en la línea de plataforma y en el investigación MIA, es la que se nos ha estoy dicho el acá, profesor, está en esa línea de se investigación. les habla de métodos cualitativos y métodos cuantitativos. No Sabemos hay que los necesidad. métodos cualitativos Pero de todas maneras, son hazle una aquellos pregunta. que Porque yo lo he entendido así, tienen porque ya por nos han finalidad seleccionado por observar un líneas de fenómeno investigación. o hecho para capturar de ese fenómeno o hecho ciertos Eso es la verdad, patrones. no sé. ¿Sí? Porque es Patrones parte de que ya conducta nosotros o debemos tener comportamiento identificado nuestro problema, que ¿no? se van a ir registrando en determinado Sí. instrumento. Yo les grababa durante la clase, de todo ahí el que proceso de la escucharlo investigación. vuelta. Y cuando ya se ha ¿Ya? terminado Ajá. con la recolección de esa información, y a veces no es solo un instrumento, sino son varios instrumentos, en lo cualitativo se pueden utilizar varios instrumentos complementarios, se empieza a procesar y ese procesamiento es diferente al cuantitativo. En el cuantitativo utilizamos análisis estadísticos, estadística descriptiva, estadística inferencial. En lo cualitativo, no necesariamente, pero también se usa. Es posible, lo dicen los expertos, que en una investigación cualitativa, siendo cualitativa, yo pueda utilizar una encuesta, por ejemplo, y pueda esa encuesta reportar los resultados de esa encuesta, puedo hacerlo mediante gráficos, y eso no altera el diseño principal, porque se utiliza como un complemento de lo que venimos haciendo en el trabajo cualitativo. Pero propiamente el análisis estadístico es correspondiente a los métodos cuantitativos. En la investigación cuantitativa se utiliza por lo general pruebas estandarizadas, ¿sí? Test, cuestionarios estandarizados. En la investigación cualitativa no siempre, o casi nunca. Se utilizan cuestionarios abiertos, ¿sí? Que generalmente el investigador los elabora teniendo en cuenta los objetivos propios de su investigación, porque ese instrumento le va a permitir recolectar lo que él necesita para comprobar sus objetivos, y entonces va a tratar de que el instrumento se adecue, es más flexible el proceso de elaboración de instrumentos cualitativos, pero eso no implica que no sea riguroso el proceso. En cambio, en lo cuantitativo, la elaboración del instrumento es un proceso muy riguroso y no flexible, porque se supone que ese instrumento, una vez que se elaboró, lo sometemos a juicio de especialistas, a pruebas de confiabilidad, y quedó definido, y una vez que quedó definido, así se aplica, y no puede cambiar en el proceso, no puede cambiar en el camino. En la investigación cuantitativa formulamos hipótesis, y esas hipótesis se corroboran con la información recolectada, se contrastan, se prueban. Esas hipótesis se formulan desde el comienzo de la investigación y no pueden cambiar, no deben cambiar. El investigador que luego cambia sus hipótesis, sus objetivos, en función a sus resultados porque no quiere quedar mal con su trabajito que no le salió como esperaba, no está siendo ético, y a veces se actúa de esa forma. En cambio, en la investigación cualitativa, el proceso no es rígido. En el camino se pueden ir haciendo reajustes, por lo mismo que no hay hipótesis. Las hipótesis surgen al final de la investigación, son resultado de la investigación, pero sí se puede en la investigación cualitativa, por ejemplo, proponer supuestos, ¿ya? Que se van a contrastar de alguna forma con la información obtenida, pero se va a decir en qué medida se cumplieron o no se cumplieron, haciendo una suerte de valoración nada más, que debe estar lo más cerca posible de la objetividad y no caer tanto en la subjetividad. En la investigación cuantitativa, les dije, debemos hablar siempre de variables, de dimensiones.
y de operacionalización de variables. Los instrumentos cuantitativos se someten a verificación de expertos para la validez. También podemos calcular una validez de constructo a partir de una prueba piloto. Y además se debe verificar la confiabilidad, dependiendo del tipo de instrumento, utilizando alfa ordinal, utilizando alfa de Cronbach, utilizando otro que, bueno, se me puso en blanco la memoria. Hay otro que se utiliza para variables dicotómicas. Y en los métodos cualitativos, el instrumento generalmente, casi siempre, solo va a pasar, ojo, la validez por juicio de expertos. ¿Sí? Salvo que si en algún momento utilizamos como complemento una encuesta, que se puede usar, yo lo he hecho en otras asesorías, esa encuesta sí pues va a tener que someterse a una prueba de confiabilidad previa para asegurarse de que efectivamente proporciona la información que esperamos. Pero el uso de las encuestas no es siempre una regla en la investigación cualitativa, ¿ya? Excepcionalmente se utiliza cuando la situación lo amerita, cuando la información o el tipo de estudio que estamos realizando lo exige. No utilicemos instrumentos por simplemente utilizar. Se deben utilizar los instrumentos necesarios y pertinentes. Esas son las principales diferencias entre los dos enfoques. Obviamente, quienes defienden la investigación cuantitativa se amparan en el supuesto de la objetividad de los datos, del análisis de los resultados estadísticos. Y los que defienden la cualitativa, pues rechazan eso, ¿no? La frialdad de ese análisis que a veces no permite captar ciertos detalles cualitativos que son importantes y permiten entender mejor el fenómeno. Y entonces surge una tercera vía, una conciliadora, que viene a ser la de la investigación mixta, u holística, u total, ¿verdad? Que es lo ideal, porque así el vacío de lo cualitativo se puede complementar con lo cuantitativo y viceversa. Y un fenómeno va a ser abordado de una manera más completa. ¿Ya? Sigamos. Las técnicas cualitativas no siempre se van a usar en las cuantitativas. Algunas sí. Por ejemplo, la observación es una técnica propiamente cualitativa. Pero también se utiliza en la investigación cuantitativa. Por ejemplo, dígase que ustedes van a evaluar a ver la expresión oral de un niño en primaria o en secundaria. Y para evaluar eso, ustedes han planteado la actividad, le han dicho qué es lo que le van a evaluar, y la actividad consiste en que el chico elabore un texto expositivo y que luego exponga el contenido de ese texto ante sus compañeros. Y ustedes van a tener que observar al niño, ver si cumple con los indicadores y criterios que están en la rúbrica, y van marcando en la rúbrica todo lo que cumple o no cumple. ¿Se dan cuenta? Esa rúbrica, luego, que tiene una puntuación, se va a cuantificar en una base de datos y va a ser sujeta a análisis estadísticos. Pero utilicé la técnica de la observación. ¿Ven? Sin embargo, la observación es muy propia de la investigación cualitativa. ¿Cuáles son los instrumentos en la investigación cualitativa que se usan con la observación? La guía de observación, el cuaderno de campo, por ejemplo. ¿Hay otros más? Claro que sí. Por ejemplo. Luego tenemos la entrevista. La entrevista que utiliza como instrumento la guía de entrevista, así se llama el instrumento. Algunos ponen técnica la entrevista, instrumento la entrevista. No. El instrumento es la guía de entrevista, que es un cuestionario elaborado en función de los objetivos de la investigación, ¿sí? Y que las preguntas se van planteando al entrevistado, y sea que el mismo entrevistador va registrando las respuestas o las graba, y a veces cuando hay dificultades para que puedan contactarse
personalmente con el investigador, les pide que le envíen el cuestionario y él lee las preguntas y responde por escrito él mismo, ¿no? También es válido, también eso es válido. Bien, luego tenemos acá el análisis de contenido, ¿sí? Que utiliza la ficha de análisis. En la lista de cotejo también yo puedo analizar el contenido de un documento con una lista de cotejo previamente elaborada. ¿Se dan cuenta? Luego tenemos acá, a ver qué más les puse, el focus group, el grupo focal, para evaluar el desempeño de los estudiantes en el focus group. Lo que se utiliza es la guía de debate. La guía de debate. Un cuestionario con preguntas claves en función de los objetivos de la investigación y que se van lanzando, y en el ruedo que se ha formado con los participantes, cada uno va exponiendo su punto de vista con relación a la pregunta, y lo correcto ahí es que el investigador grabe esa sesión para que no se pierda, no solamente ni una palabra de lo que se dijo, sino también a veces las reacciones, los gestos que hacen los participantes, que son importantes para entender las reacciones frente a los interrogativos que se les plantean. Y en lo cuantitativo tenemos, por ejemplo, las entrevistas como técnicas. Y, obviamente, aquí hablamos de una guía de entrevista, pero cuidado, ¿eh? La entrevista es propiamente cualitativa, pero también se usa en lo cuantitativo. Pero para que se use en lo cuantitativo, el instrumento que se emplee debe ser una guía de entrevista estructurada, ¿sí? Con cuestiones muy precisas. De lo contrario, no debería utilizarse, ¿ya? Luego tenemos acá, permítame, las encuestas, que son muy propias de la investigación cualitativa. Los instrumentos son los cuestionarios, los tests, ¿ya? Instrumentos y técnicas. Estamos diferenciando bien. La revisión de documentos también en lo cuantitativo. Por ejemplo, las actas, los registros de notas, ¿sí? Y ¿cuál viene a ser el instrumento? La lista de cotejo, la rúbrica, etc. La observación, que se utilizaba en lo cualitativo fundamentalmente, ya les expliqué en su momento, también se utiliza en lo cuantitativo. Y tenemos aquí la evaluación escrita, otra técnica. En la evaluación escrita, los instrumentos que se utilizan son las pruebas estandarizadas. Dígase, por ejemplo, las pruebas PISA. Las pruebas que ustedes aplican a sus estudiantes al término de un periodo, ¿verdad? O al término de una unidad. Que bueno, ahora en las escuelas esas pruebas deberían ser pues no estandarizadas, sino tipo ensayo para obligarlos a pensar a los estudiantes. Y bueno, esa prueba tipo ensayo tendría que complementarse con una rúbrica para poder cuantificar las respuestas. Fíjense lo complejo que es el proceso, pero cuando el investigador lo tiene claro, o sea, no es complejo, se trata solo de manejar los conceptos. Muy bien, hasta aquí, por favor. ¿Ha quedado claro? ¿Está claro? Más o menos. Bien, el silencio debo interpretarlo como un sí. Sí, doctor, todo claro. Ok, muy bien. Sí, maestro. Ahora, estimados maestros, cuando hablamos de los dos paradigmas, cualitativo y cuantitativo, debemos referirnos al análisis de la información. Información, prefiero hablar así yo en lo cualitativo, información. Datos en lo cuantitativo. Datos, que son más concretos, más específicos. Ambos son materia de análisis y se utilizan softwares para hacer ese análisis. En el caso de la investigación cuantitativa, el más famoso es el SPSS, que no sé en qué versión va ahorita, ya yo todavía en mi ordenador tengo la versión 22 con la que perfectamente hago mis análisis, pero esta cada cierto tiempo está avanzando de versión, con algunas variaciones, ¿no? El SPSS, y hay otros más obviamente, pero ese es, creo yo, el más completo. En ciencias sociales sobre todo es el que más se usa, ¿sí? Y para usarlo no es cuestión de otro mundo, basta con que ustedes solo ingresen a YouTube, busquen tutoriales de aquellas pruebas de hipótesis que van a utilizar o de las medidas estadísticas que necesitan presentar, etcétera,
y pueden hacer ustedes mismos el análisis sin estar pagándole a alguien. Salvo que no tengan tiempo, pues si requiere que alguien especializado realice ese análisis, en ese caso sí se justifica. Pero eso sí, invoco nuevamente, ¿no? Siempre se trata de procesar los datos tal cual salieron de la recolección de estos. Nunca se deben alterar. Eso es antiético. Atenta contra la probidad académica y pone en tela de juicio vuestro trabajo y vuestro profesionalismo. Y así como el SPSS está en lo cuantitativo, en lo cualitativo también hay varias herramientas. La más importante es esta que tienen aquí en la vista, el Atlas T. Es un software que procesa imágenes, procesa textos, ¿sí? Audios, los audios los transcribe, identifica patrones y todo eso gracias al entrenamiento que pueda recibir la persona que va a utilizar la herramienta, ¿no? Y una vez que procesaron la información e identificaron esos patrones, el programa, así como el SPSS, arroja resultados resumidos, que son los que se van a presentar en el reporte y se van a interpretar luego en la redacción del informe. Cuando uno hace una investigación cualitativa, lo ideal es que utilice el Atlas. Pero todavía hay quienes utilizan el método tradicional, ¿sí?, de análisis manual de la información, confiando en su buena memoria, en su buena capacidad de análisis y retención de la información que se les va apareciendo ante la vista cuando revisan los documentos en donde han guardado esa información durante el proceso de recolección. Entonces, las dos herramientas más importantes en análisis de datos son estas: SPSS en lo cuantitativo, Atlas T en lo cualitativo. De ustedes depende cuál de ellos van a utilizar, según obviamente el enfoque de su investigación. Esta es una vista del SPSS que ya les expliqué, en contraste con el Atlas T. Ahora, una vez que se ha llevado a cabo una investigación, ¿sí?, el investigador, que ya terminó su trabajo, ya hizo su tesis o ya terminó, ya redactó su artículo, necesita publicarlo, difundir el resultado de su investigación, sus hallazgos. Y para esto se debe contactar con una revista, ¿sí?, una revista indexada, una revista que aparece en una de estas bases de datos que están acá. Una base de datos importante, y para ello es necesario que la revista sea una revista de impacto, ¿no? Entonces, estas bases de datos sirven para eso, para poner en circulación las publicaciones de revistas de alto impacto. Revistas que pasan por un proceso de evaluación de pares para verificar la calidad de la información teórica y de los resultados que se presentan. Y ustedes tienen que pensar en esto sí o sí, porque ya les dije, se les pide 3 artículos durante el doctorado. El último artículo se refiere se deriva de su tesis, y los 2 previos del problema que van a ir analizando poco a poco, ¿verdad? Muy bien. Dentro de esas bases de datos hay abundante información, mucha información. Y cuando ustedes empiezan la tarea de buscar información para construir sus bases teóricas, para fundamentar teóricamente su trabajo, a veces se encuentran mareados con tanta información. Y para evitar ese mareo, necesitan ustedes empezar a pensar en términos de precisión temática, lexicográfica, verbal, ¿sí?, según sus categorías, si su investigación es cualitativa, subcategorías, según sus variables, si su investigación es cuantitativa o dimensiones. Según ellas es que tienen que hacer la búsqueda, y para ello ya les dije, es bueno que primero naveguen en el tesauro. El tesauro les va a ayudar diciéndoles si hay información o no
sobre esas categorías, sobre esas variables. Pero ustedes deben precisar en la búsqueda los términos relacionados estrictamente a sus categorías o a sus variables, a las dimensiones o a las subcategorías. Y deben explorar todas las posibilidades, usar todas las herramientas de las que dispongan en la red, no limitarse a una sola herramienta. Eso es importante, porque a veces hay herramientas más completas con relación a otras que llegan a más información. Así, por ejemplo, si ustedes buscan a través del Google, en la red normal, van a hacer un trabajo muy limitado y están desperdiciando la gran opción que les brinda la biblioteca virtual de nuestra universidad, que ha contratado con las principales bases de información en el mundo, las más importantes. Y ustedes, sin tener que pagar nada, pueden acceder a esas bases de datos con la sola activación de su correo institucional para que puedan ingresar a la base de datos y ahí de repente registrarse en algunas de ellas que le va a pedir que se identifiquen como miembros de esta organización. Y mucha de esa información que está ahí no la van a poder ubicar afuera en la red. Eso es importante que tengan en cuenta, ¿ya? Bien. Hay que seguir las indicaciones, ¿sí?, de los sitios de búsqueda. Eso es lo bueno, que la mayoría de sitios de búsqueda nos van guiando. Nos ofrecen la información y al mismo tiempo tienen una guía a la mano para que no nos perdamos en el intento. Es bueno seguir esas indicaciones porque nos van a ayudar a llegar a donde esperamos. Y hay que identificar y usar las palabras clave dentro de nuestra investigación. Esta idea se relaciona con la primera que expliqué antes. La precisión en términos de palabras clave. Las palabras clave necesariamente se van a referir a nuestras dimensiones, a nuestros indicadores quizá, a los verbos que utilizamos en los indicadores, a los criterios dentro de nuestros instrumentos, ¿sí?, a las categorías, a las subcategorías, etcétera, etcétera. En algunos casos, de repente, utilizando las palabras clave de su investigación, no llegan a la información, pero sí pueden llegar a ella a través de sinónimos o términos relacionados, variaciones de los términos, plurales, singulares, y a veces de la idea es bueno eliminar los artículos, las preposiciones, que son elementos que entorpecen la búsqueda, y utilizar solamente los sustantivos, que son las palabras claves sobre las cuales queremos encontrar información. Hagamos eso y vamos a ver que no vamos a tener mayores dificultades. Y ojo, en algunas situaciones hay que emplear palabras descriptivas, frases que ayuden a limitar el tema que es objeto o interés de nuestra búsqueda. Y, ojo, en los buscadores, sobre todo en los buscadores que tienen acceso restringido, por lo general se utilizan bastante esto, aunque también en el Google académico se utilizan los famosos operadores booleanos y las comillas como limitadores que ayudan a ser más precisos en la búsqueda. Ustedes tienen en la plataforma un curso sobre el uso de la biblioteca virtual y Turnitin, que lo dicta la Oficina de Recursos, recursos me parece que es. Es bueno que lo lleven, si es que no lo han llevado todavía, y si, bueno, ahorita no está en programación, espérense, apenas se programe, llévenlo, dura apenas 4 o 3 semanas, y les dan una certificación, y ahí les enseñan a usar todas las herramientas dentro de la biblioteca virtual. Allí les indican precisamente que sepan utilizar estos operadores que ayudan a ser más precisos en la búsqueda. ¿Ya? Bien. Ahora, dentro de los buscadores hay una serie de herramientas, a las que podemos echar mano para realizar nuestro trabajo. Pero por el tiempo, esto yo quiero trabajarlo en forma práctica con ustedes el día sábado, ¿ya? El día sábado, porque ahorita ya el tiempo nos está ganando, lo más importante lo hemos hecho, y yo quiero saltarme esta parte, permítanme por favor,
quiero saltarme para llegar a este lado. Acá quiero llegar. Permítanme. Aquí quiero llegar. Y aquí quiero tomarme mi tiempo con ustedes para tranquilamente explicarles lo que vamos a ir haciendo. A mí no me gusta dejar las cosas para el final. ¿Ya? Las cosas importantes se tienen que hacer en su momento. Y esto es para ustedes muy importante. Para ustedes es muy importante. El sábado tenemos una jornada práctica donde vamos a ver lo otro. O sea, eso no queda fuera de sitio, estaba previsto para trabajarse. Esto de acá es importante y quiero explicárselos ahora porque desde hoy día quiero que ustedes empiecen a pensar en lo que van a hacer, teniendo en cuenta lo que les expliqué antes. La línea de investigación general, que es la que yo manejo, y dentro de esa línea de investigación general, las sublíneas 2, y dentro de esas sublíneas vienen los temas, ¿ya? Temas clave, dentro de uno de los cuales se va a enfocar su trabajo de investigación. Veamos, pues, ¿cómo avanzaremos nuestro trabajo? Así lo he llamado a esta parte. ¿Cómo avanzaremos nuestro trabajo? Voy a activar todo. Ahí. Lo primero que vamos a hacer es esto. En función de nuestra línea de investigación, elegimos una sublínea. Ya les dije, relacionándola con el problema que hemos identificado en nuestro contexto profesional educativo o en la institución educativa donde trabajamos, que es donde vamos a llevar a cabo la investigación. Hago un paréntesis acá. Es importante que ustedes tengan en cuenta lo siguiente. Cuando van a realizar una investigación, consideren que la muestra sea accesible, que no van a tener ningún obstáculo que les impida llegar a esa muestra y evaluarla, y que van a contar con el apoyo suficiente de las autoridades de esa institución educativa, quienes obviamente les tienen que permitir el acceso y la evaluación de los estudiantes o docentes, no sé, depende de hacia dónde miren, y también tienen que poder llegar a los padres de familia si son menores de edad, porque los padres de familia tienen que autorizar el famoso consentimiento informado. Eso ya lo saben ustedes, porque, han hecho una investigación para su grado de maestros. Eso ya lo saben. Hay muchos conceptos que ellos no. Pero es importante tener la seguridad de que no hay ningún obstáculo que nos impida llegar a la muestra. Eso es lo primero que hay que ver. Si tenemos obstáculos, no, de plano pensemos en otra posibilidad. O veamos, evaluemos si vamos a poder superar ese pequeño escollo, esa barrera. ¿Ya? Luego, analizamos el contexto profesional en el que nos desenvolvemos, eso es lo que les he indicado, e identificamos el problema. Estos dos van de la mano, ¿sí? Son una pareja, tienen un romance, no pueden estar divorciados, ¿ya? Van de la mano. En el tercer punto viene lo importante. Aquí ya ustedes, después de haber hecho esto, ojo, van a realizar esta entrega. ¿Ya? Esta entrega. Yo voy a trabajar así con ustedes, porque sé que así va a funcionar y así los voy a poder ayudar. Entiendan, yo quiero ayudarlos. Déjense ayudar. Y cuando les digo, déjense ayudar, lo que les estoy sugiriendo es que si les estoy planteando una actividad y les digo que la tienen que presentar en tal fecha, pues tienen que hacerlo. Porque si la dejan pasar, se les acumula el trabajo y luego vienen los pretextos. Y los pretextos no son buenos amigos de un investigador. Ustedes piénsense como investigadores. Ustedes son investigadores, piénsense así. Y por lo tanto, como investigadores tienen que ser ordenados, disciplinados, todo debe estar en su sitio. Y verán que luego lo demás cae por su propio peso. Entonces, una vez que hicieron esto, van a describir ustedes el problema. En la entrega les indico cómo.
van a optar tentativamente por un enfoque o paradigma. Ya expliqué los enfoques o paradigmas. 3, cualitativo, cuantitativo y el mixto. Ojo, no desestimen el mixto. No desestimen el mixto. En una investigación doctoral, por ejemplo, desde mi punto de vista, lo correcto es hacer una investigación mixta. Si es mixta o cualitativa. Si es cuantitativa, tendría que ser experimental. Ya no pueden ser con 2 grupos, tienen que ser más de 2 grupos necesariamente, porque con 2 grupos lo hacen en la maestría. Aquí en el doctorado hablamos de un cierto nivel de complejidad. Y si no es experimental, pues va a tener que ser una correlación causal. Me imagino que saben de qué estoy hablando, ya eso lo han visto en la maestría. Una correlación causal con por lo menos 3 variables. Por lo menos 3 variables, por el nivel de complejidad. Y porque la idea es que ustedes hagan una tesis de calidad. El prestigio de la universidad tiene que consolidarse y eso depende de ustedes. ¿Ya? Y luego que identifican el enfoque, ahí en el formulario que les voy a pasar el enlace luego, ustedes deben justificar por qué consideran que ese es el enfoque adecuado. En el siguiente punto, identifican sus categorías, si es una investigación cualitativa, sus variables, si es una investigación cuantitativa. Si es mixta, probablemente haya categorías y haya variables que ustedes deben saberlas identificar bien. De eso nos vamos a encargar durante todo el proceso de asesoría. ¿Ya? Y después formulan la pregunta. Ya identificaron, miren, lo más importante, el problema, ¿sí? Las variables o las categorías, y formulan la pregunta. Después de formular la pregunta, enuncian su título. Esa va a ser la primera entrega. Y lo van a hacer en este formulario. Permítanme salir de acá para compartirles, por favor. Se lo voy a compartir en el chat. Cópienlo y péguenlo en un lugar donde luego lo puedan recuperar. Ya, permítanme. Lo van a copiar y pegar en un lugar donde luego sea fácil que lo recuperen para que puedan realizar la entrega respectiva. Aquí está. Ahí está. Ingresen, por favor, que yo lo voy a compartir por acá. Voy a compartir la vista por acá para explicarles alguna duda que puedan tener al respecto. Aquí está. Bien. Sí, este es. Ya está. A ver, les llevó a este formulario, ¿de acuerdo? ¿Me confirman? Sí, doctor. Sí, correcto. Miren, así vamos a trabajar, ¿ya? Pero por favor, insisto, cumplan con los requerimientos que están dosificados. No quiero saturarlos tanto, quiero que vayan tomando las cosas con calma, pero que vayamos avanzando a paso firme. Si actúan así, yo los puedo ayudar en la elaboración de su trabajo. Si empiezan a dar traspiés, ya me ponen en problemas a mí y entonces vamos a tener dificultades. Eso es lo que no debe ocurrir. Entonces, miren, aquí empiezan sus datos, como siempre, para saber quién hace la entrega, la región de origen, en un párrafo que cohesione 10 oraciones. Yo siempre les pongo esas condiciones. Por favor, sigan las condiciones. Ya en el ejercicio de entrada que hicimos hoy día, varios entendieron la condición, algunos todavía. Digo, en cohesiones 10 oraciones. Y separen las oraciones por puntos si tienen dificultades para usar los puntos y comas. Y utilicen los conectores para enlazar esas ideas. ¿Ya? Pero esa extensión, asegúrense que su respuesta tenga 10 oraciones, no más. Y que ahí esté ese problema precisado con mucha claridad. Eso buscamos. Bien. Luego, aquí elijan cuál de los 3 enfoques es el que mejor se presta para vuestro
para el trabajo que van a hacer con ese problema. Marcan, ¿sí? Luego, aquí, explique por qué ese enfoque, por qué creen que su problema debe ser analizado con ese enfoque de investigación. ¿Ya? Luego, aquí identifican ustedes las variables o categorías que están implícitas en ese problema. Luego, expresan el problema en forma de pregunta. ¿Ya? Revisen, por favor, los materiales que están en la plataforma. Revisen el libro de Hernández, el último. Hernández, hay algunos que lo odian, lo detestan, lo menosprecian, pero quizás sea por eso, ¿no? Porque ha ganado tanto éxito debido a que sus manuales son muy didácticos. Son muy didácticos, muy fáciles de entender. Eso es lo que lo hace muy comercial. Y ayuda bastante a quienes estamos empezando en la investigación, sobre todo, nos ayuda bastante. Revisen, ahí están los interrogativos que se usan con frecuencia en la investigación, en las preguntas cualitativas y los que se usan en las preguntas cualitativas. Y vean ustedes, asegúrense de utilizar el interrogativo apropiado, ¿ya? Y luego el título. Esta entrega la deben hacer hasta el día sábado antes de nuestra videoconferencia del turno tarde. ¿Está claro? El día sábado, por indicaciones de la coordinación, nuestra jornada está establecida en 2 tiempos. Un primer momento en la mañana, con ustedes de 8 a 10, y de ahí nos encontramos en la tarde de 3 a 5. En la tarde, antes de ingresar, ya toda esta información que les estoy indicando debe estar en mi bandeja, porque ingresamos y empezamos a revisar lo que han hecho. ¿De acuerdo? En eso consisten las asesorías. Y la única forma de poderlos ayudar en esas asesorías es que ustedes entreguen la información que se les está pidiendo. No me agrada cuando a veces, en ese momento recién se están poniendo a hacer el trabajo. Y ya terminé con los demás y estamos perdiendo el tiempo porque estamos esperando que terminen de hacer lo que debieron haber hecho antes. Miren, organicen su tiempo. Organicen su tiempo y van a ver que cuando uno se programa, todo sale en la forma prevista. Entonces, este es el avance de nuestro trabajo. Esto nos va a servir para el trabajo de la otra semana. Bien, ¿alguna pregunta hasta acá, mis estimados? Nada, doctor, disculpe, estoy retrocediendo en la hoja, hemos descargado el Word. Ya. Y acá dice solicite su incorporación. Todos los estudiantes. Todos. Perdón. Los 19 o 20. Vamos a estar en la línea de investigación que usted maneja. Esa la línea, pero la sublínea, y a eso depende del problema de cada uno. La sublínea es lo que marca la diferencia. Pero acá no hay donde colocar la sublínea, doctor. Eso lo vamos a hacer aparte, ¿no? No en la hoja. En la hoja. Si desea puede añadir ahí debajo pone usted abajito, permítame, a ver, acá tengo el documento. En el formato en realidad no lo piden, no lo piden, pero yo creo que podría hacerse acá debajo. Permítame compartir, por favor. Y gracias por la observación. Aquí lo puede poner, aquí debajo, ¿sí? Aquí abajito, permítame, a ver. Gracias, yo para la próxima lo voy a tener en cuenta. Aquí vamos a poner línea y sublínea. ¿Cuál es nuestra línea? ¿Se acuerdan? La línea gestión. ¿Cuál es nuestra línea? Gestión de calidad educativa. Gestión de calidad. Gestión y calidad educativa. Gestión y calidad educativa. Gestión y calidad. Gestión y calidad educativa. Listo, ya está. Y acá ustedes completan. Ahí van a poner la sublínea. Listo. Asunto resuelto. Y sí, queda más claro porque ya se entiende bien que ustedes tienen definido
el norte, hacia dónde van a ir, ¿sí? Y sobre todo, cuál es su paraguas, cuál es su marco, que viene a ser esto que está acá. Voy a poner en azul ahí. Listo. Y esto también en azul para que no se vea con el rojo. Nos van a acusar de comunistas ahorita los fujimoristas. Bien, entonces, ese es el trabajo de esta semana, estimados. ¿Ya? Ahora, como recomendación final, escuchen, como recomendación final, para que no les gane el tiempo, para que ustedes vayan aprovechando, ¿sí? Una vez que ya entregaron esto y enviaron el formulario que se les solicita, vayan haciendo la búsqueda de fuentes de información y organícenlas en el Mendeley, en el gestor de referencias de Mendeley, para que vayan haciendo su banco de información con el que luego empezarán a trabajar los diferentes productos que se derivan del análisis de su problema abordado en el trabajo de investigación. ¿Ya? ¿Vale? ¿Qué es lo que deben ir buscando? ¿Qué es lo que deben ir buscando? Artículos publicados en revistas de alto impacto. Y los artículos deben corresponder a los últimos 5 años, del 2017 al 2020. Si los artículos son de los últimos años, mucho mejor, porque piensen que de acá hasta el 6º ciclo van a pasar casi como 2 años más. Entonces, lo ideal sería que ustedes vayan buscando ahora del 2020-2021, para que cuando lleguen al final, sus artículos no estén desfasados. ¿De acuerdo? Porque lo que ya van a empezar a hacer la otra semana va a ir quedando en su trabajo. ¿Ya? Va a ir quedando en su trabajo. Entonces, mejor si buscan artículos del 2021-2020. E incluyan entre esos artículos también, vayan incluyendo algunos artículos en inglés, ¿ya? Que sean artículos empíricos y que sean también artículos elaborados a partir de revisión de documentos, es decir, artículos de revisión o trabajo de gabinete. Eso fundamentalmente es en lo que ya pueden ir avanzando para no esperar empezar recién a partir de la otra semana. Porque una vez que ya tengo mi tema, debo empezar a bombardearme con toda la información y las fuentes disponibles para tener algo seguro sobre lo que voy a trabajar. Bien, hasta aquí termino, maestros, para no cansarlos. Ha sido una larga jornada, pero creo yo necesaria, y estoy dispuesto a colaborar con ustedes en su trabajo en la medida en que inviertan todo su esfuerzo. Si no hay ninguna otra pregunta, solo me queda desearles muy buena noche a todos e invocarles para que no descuiden el foro que finaliza el día domingo. Hasta luego, maestros. Hasta luego, doctor. Hasta luego, doctor. Bendiciones. Gracias. Hasta luego, cuídese. Hasta luego.